Hoy en este día tenemos como invitado especial a Carlos Ulaje aquí en tu podcast Renace con Eric. Bueno, hoy vamos a hablar acerca un poquito ahí de herramientas transformacionales y motivacionales de cómo mantenernos inspirados todos los días. Bueno, muy buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, mi estimado Eric? Muy buen día. Gracias a Dios, bien, me encuentro aquí agradecido con la oportunidad de compartir en tu programa. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte saludo a la distancia a todos tus seguidores. Muchas gracias, Carlos, por siempre. Carlos, gracias por siempre aceptar la invitación aquí a uno de los programas más de Renace con Eri para el podcast. Bueno, Carlos, ¿tú qué herramientas facilitarías a las personas que buscan mantenerse inspirados o motivados? Hoy en día ya ves que muchas personas están cayendo en ansiedad, en depresión, baja autoestima. La situación aquí en México aún no mejora con esto de la pandemia. Por ahí se escucha que vamos muy atrasados en la vacunación y pues la gente ya se encuentra desesperada en esto de, ay, ya queremos salir, ya queremos los eventos, o sea, mucha frustración. ¿Tú qué les podrías recomendar a esas personas que hoy en día tienen todavía esa inseguridad? Porque hay personas que todavía salen a la calle, Carlos, me ha notado, y todavía tienen ese miedo de, ¿y qué tal si soy contagiado? ¿Qué tal si me contagio? No quiero salir y que están bien así frustrados en sus casas. Muy buena pregunta, mi estimado Eric. En primer lugar, lo que yo compartiría con todas las personas es que esta oportunidad que nos ha dado la vida, que ha sido compleja, la verdad, por lo que has comentado de estar guardados, de no poder hacer, poder abrazar o interactuar con el resto de las personas de la manera que quisiéramos, también es una oportunidad que quienes elijan verla de esta manera pueden verse muy beneficiados. Y es una oportunidad para conectar con tu verdadera esencia, con tu espiritualidad, con tu ser, con esos recursos internos que tienes como mujer y como hombre y que te pueden permitir mantenerte en equilibrio o que pueden permitir centrarte en ti y no tanto en tu exterior y empezar a crear una realidad tuya, aunque sea en tu pequeño mundo, en tu pequeño entorno, independientemente de lo que se dé en el exterior. Creo que esa es una de las grandes oportunidades que da la vida. Y una manera para empezar es con un pequeño ritual. Yo le pongo ese nombre ritual, pero cada uno de ustedes le puede poner el nombre que elija, en donde se regale un tiempo por las mañanas. Normalmente no nos damos el espacio para estar con nosotros mismos y conectar con recursos. Siempre suena el despertador, te levantas y que el trabajo y que vámonos o prende la computadora y no nos regalamos un espacio de creación, de conexión con nosotros mismos. Yo a ese espacio le llamo un ritual y cada quien elige el tiempo que quiera dedicarle. Yo lo que puedo recomendar es empezar con unos 20 minutos, media hora y para que tampoco te lleve demasiado tiempo en tu día, una hora. Yo creo que es una duración considerable. ¿Para qué? En la medida de lo posible, y afortunadamente ahorita que el semáforo de la mayoría de los estados lo ha permitido, el semáforo epidemiológico, salir a tomar contacto con la naturaleza, a algún parque, que tú puedas conectarte con esta naturaleza, caminar ahí en el parque, manteniendo la distancia, todas estas cuestiones sanitarias que se han venido manejando últimamente y respirar ese aire puro, estando caminando en un parque en la naturaleza y ahí hacer alguna pequeña meditación. No es necesario de momento para iniciar meterte en grandes meditaciones súper complejas. No, simplemente tú puedes comenzar con una meditación de agradecimiento. En ese espacio en donde tú estás, agradecer mentalmente o en voz alta lo que este día tienes. Y puede ser un agradecimiento de cosas materiales o inmateriales, agradecer que tienes vida, salud, que tienes dinero, que tienes amor, que tienes trabajo, que tienes una casa, que tienes hijos, que tienes tu cuerpo, que tienes una mente, que tienes sabiduría, inteligencia, y empezar a agradecer. Esa sería una manera, una pequeña meditación, yo sugiero, de agradecimiento, pero cada quien puede adecuar la meditación a lo que elija cada día. Pero a mí me gusta mucho esa del agradecimiento porque te conecta con lo que tienes y con lo que eres, de tu ser, reconocer y agradecer todas las bendiciones que tienes, o bien también agradecer todos los aspectos materiales. Para mí esa sería una manera de empezar efectivamente tu día, con un espacio de conexión para ti,
porque esto te permite, llamado, elevar tu frecuencia vibratoria. Es decir, tu cerebro, tu mente empieza a generar pensamientos que sean benéficos para ti, en donde tú también despiertes como esta energía interna que te permite dar un paso adelante o salir de esta adversidad desde un punto de vista más protagonista y no tanto como de queja o de víctima. Qué importante es ese espacio y esa sería una de las recomendaciones que yo les haría a mi estimado Eric. Oh, qué bien, Carlos, que lo mencionas. Yo creo que lo que tú mencionas aquí, lo de la naturaleza, creo que sí, por sí solo, creo que el ser humano siempre ha estado en conexión con la naturaleza. No sé si a ti te ha pasado que cuando vas a un lugar así, un bosque, una montañita o un lugar muy atractivo, te empiezas a hacer como sentir esa sensación de que en algún momento tú ya estuviste aquí, que dices, esa conexión, yo lo he notado, a mí me gusta mucho. Por eso me gusta mucho salir así que a lagos y ríos, porque noto esa conexión con la naturaleza. Y qué bien que lo recomiendas. Y yo creo que es un tip bien poderoso que lo mencionas, Carlos, porque la gente se le ha olvidado. Yo creo un paseo por la mañana, salir a caminar. Bien puedes ir escuchando un audiolibro, como lo mencionas, o bien pueden ir meditando, no necesariamente mientras van disfrutando de la naturaleza. Esa conexión súper padre durante las mañanas, ese ritual. Tú mencionas darse ese espacio a la gente, tú mencionas de 20 minutos y a veces las personas salen bien a la carrera. No sé, creo que estamos muy destinados ahorita ya a la vida todo espontáneo, todo muy rápido y perdemos ese momento de hacer esa autoexploración y agradecer, como tú lo dices, es un gran ejercicio esto de la gratitud, porque es como un músculo. Cuando uno va al gimnasio, que le está metiendo duro y que quiere ver el músculo fuerte, pues así es la gratitud. Estás trabajando ese músculo mental que llega un momento, en vez de quejarte, agradeces. Ya por sí solo sale la gratitud. Bueno, y es un músculo que agradezco por esto, por el otro. Y algo que mencionan muchas personas, otras personas también recomiendan, es eso, anotar 5 cosas o 10 cosas por las que se encuentren agradecidos al día. Y esto va trabajando bastante, súper padre. Qué bien que lo mencionas, Carlos. Es fascinante esto de los rituales, como tú dices, ritual o la gente el nombre que le quiera poner, pero sí está muy padre en todas las mañanas hacer este tipo de ejercicios que tú recomiendas, rituales. Y Carlos, ¿qué más podemos trabajar ya desde la casa? ¿Alguna rutina aparte de este ritual mañanero? Otra rutina que podamos ayudar a estas personas si se encuentran en momentos de ansiedad o con muy baja autoestima. Bien, una de las herramientas que se puede utilizar, creo que ya varias personas también lo han comentado, es evitar ver demasiado contenido que no aporta para tu ser. Desafortunadamente hay muchísima información que nos desconecta. La mayoría de las personas estamos muy metidas en ambientes tóxicos o negativos, por ponerle una etiqueta. Son ambientes en donde nos desconectan más fácilmente, en donde vemos las noticias e inmediatamente nos vamos sintiendo con angustia, con miedo, con pánico por las situaciones que se van dando en el exterior. Con esto que no veamos lo que sucede en esta realidad, ¿no? O sea, sí hay que tener una vista a la realidad, pero no hay que engancharnos demasiado porque mucho del contenido en los medios de comunicación o en diferentes redes sociales más para desconectar al ser humano de su grandeza, de su amor, de su espiritualidad y a través del miedo, a través de generar en ti esta ansiedad, pues vas haciendo que tú mismo hasta te enfermes y porque vas incluso a través de estas emociones que sientes, vas generando neurotransmisores que te desconectan y uno puede ser el del estrés, ¿no? El famoso cortisol y entonces el estrés se ha dicho que produce hasta más del 70% de las enfermedades actuales y, y esto puede ocasionarse nada más por estar muy clavado en películas que nos muestran en muchas ocasiones los medios de comunicación y que nos desconectan. Entonces yo les diría hacer un filtro y tratar de conectar con aquella información que te nutra más. Si tú eres creyente, independientemente de la religión que tengas, puedes nutrirte entonces de ese libro de la palabra y ahí encontrar
un refugio, una palabra que te ayude también. Si eres creyente, puedes encontrar material relacionado a lo mejor en las redes sociales que te permitan conectar con tu espiritualidad. O bien, si te gusta el tema del desarrollo personal, ¿por qué no leer un libro que te permita conectarte contigo, darte también más herramientas que cada día te hagan sentir mejor persona, que tú puedas poner en práctica para superarte, convertirte en una mejor versión cada día? Lecturas que ayuden. O también, así como hace rato dije, hay material en los medios de comunicación, también hay, pero que están ahí presentes y que solamente es cuestión de buscar y que te dan como un abrazo a tu ser y que te recuerdan que no estás solo, que como ser humano que eres, tienes la gran bendición de esos recursos divinos que te fueron dados, como tu mente, como tu espíritu, como diferentes herramientas, la meditación, el yoga, el reír, en fin, diferentes recursos que te permitan estar centrado, ¿no? O permitan mantenerte o recuperar el equilibrio. Cada uno de nosotros tomamos decisiones todos los días, entonces tú puedes decidir si seguirte envenenando, por decirlo de alguna manera, con ese contenido tóxico negativo, o si dirigir tu mirada a otro tipo de contenido que alimente tu espíritu. Eso ya es una decisión personal. La invitación que yo les haría es otras opciones de contenidos que hay, si es que verdaderamente quieren alimentar su espíritu, su ser, incluso hasta para comer de manera más nutritiva. Hay información también en libros, en internet, con expertos para tener una mejor alimentación. Y si tú empiezas incluso por ahí, estar más nutrido, generas mejores pensamientos y ya no consumes tanta chatarra o ya no consumes tanto producto químico. Empiezas a considerar alimentos más orgánicos, empiezas a considerar a lo mejor otro tipo de alimentación que te permita tener más energía de manera natural. Entonces, la información ahí está. Es cuestión de buscar y es cuestión de que cada uno elija libremente, porque para eso tenemos este libre albedrío, elegir libremente qué es lo que quiero consumir. La vida es y tenemos N cantidad de opciones. Oh, qué bien. Y como tú lo manejas, Carlos, ahí está la información, es cuestión de buscarla nada más. Y fíjate qué padre lo que comentas de que cómo es que la comida tiene esa relación entre la baja energía y la alta energía, entre cómo te alimentes. O sea, hay personas que se vuelven muy perezosas también en el aspecto, eso yo lo he notado también en mi persona, que últimamente me dejé llevar por ese tipo de comida y vi que mi rendimiento bajó mucho. Y ahorita en día que ya empiezo a consumir mejorcitas cosas, como que veo que voy aumentando más mi energía, estoy escuchando meditaciones guiadas y como que me levanto con mucho más energía, mis días están empezando a cambiar muy padre, he empezado a hacer todo este tipo de rituales y ahí la llevo. No es un trabajo como lo mencionan ahí, para implementar un hábito nuevo, pues obviamente se necesita, unos expertos hablan de 66 días, otros expertos hablan de 90 días para que eso ya forme parte de ti y que ya no te cueste, pero los primeros 20 días van a ser 21 días, es los que van a hacer que te van a costar bastante para que sigas haciendo ese hábito, si no, o sea, qué padre, o sea, la lectura, como tú lo mencionas, todo, buscar información que te ayude a crecer y alejarte un poquito de las noticias. Obviamente que sí es importante, como tú lo mencionas, estar informados de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero hay un tipo de noticia o tipo de contenido que obviamente en vez de ayudarnos nos genera más inseguridad, más incertidumbre, miedos, como tú ya lo mencionas aquí, que muchas enfermedades ahorita se están detonando a través del estrés y todo eso. Obviamente también a las personas se les hace una invitación. Yo también, si pasan por un problema, pues atenderse con los especialistas en estas áreas de la salud mental, ir al psicólogo, al psiquiatra, que se hace una invitación. Hoy en día, antes se tenía mucho, yo creo que hoy en día ya mucha gente ya empieza a consultar más a los psicólogos, a los psiquiatras, porque antes creo que se tenía ese mito, no sé si te pasaba que los míticos, la gente decía, no, nomás la gente loca va con los psicólogos y se rehusaba uno mucho a asistir con un psicólogo. Antes se rehusaban así, ¿qué va a decir la gente? Que estoy loco o que me pasó. Pero hoy en día creo que ya poco a poco la gente empieza a asistir más, a ir más, y así sucesivamente. Y hay personas que también
se ayudan, se apoyan, como tú lo mencionas, en cuestiones de espiritualidad, independientemente de su religión, pero se apoyan ahí con un líder espiritual que también los guíe y los lleve de la mano, porque al final de cuentas somos estos seres que nos complementamos tanto de espiritualidad, de emocionales y todo físico, que debe haber un equilibrio entre todo, porque si la balanza se inclina hacia un lado, pues obviamente no lo estamos. Por algo también el día, ¿no? Se parte en 24 horas y mucha gente lo parte a partir de 8, 8 y 8, de 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, pero obviamente a veces excedemos el trabajo, pero igual manera la gente excede algunas cosas, pero qué padre que empecemos a manejar, como tú dices, desde la mañana, cómo es importante, ahí creo que es el detonante, cómo va a ser tu día. Si lo inicias apurado y empiezas a decir, no, pues me levanté con el pie izquierdo, mi signo zodiacal dice que hoy me va a ir de la muy mal y cosas de esas, creo que el día va a estar pésimo y sumamente muy pesado. Y entonces, qué bien que haces esa recomendación a la gente que se aleje de este tipo de contenido. Pero, Carlos, ¿no has denotado que creo que este tipo de contenido es el que más escucha la gente y el que más ve la gente? Y el contenido que a veces aporta muchísimo valor tiene poca visibilidad. ¿Tú qué crees a qué se deba eso de que mucha gente prefiera ver este tipo de contenido que no suma, pero, o sea, ahí hay mucho y abunda? Uf, fíjate que es una pregunta muy interesante y desde luego la respuesta será desde una perspectiva individual. Yo lo que he observado es que a veces es más fácil mantenernos entretenidos, mantenernos, digamos, en el relajo, por poner alguna palabra, que pensar. A veces no estamos acostumbrados a pensar, a analizar, a discernir la información. Y nos dejamos llevar simplemente por la inercia o por el morbo o porque está muy entretenido, muy divertido y ya está, ¿no? Obviamente, tú lo dijiste, hay que tener un equilibrio, ¿no? Y con esto no quiero decir que ya dejen de reír, que solamente se pongan a pensar, no, hay momentos para todo, hay momentos para estar a lo mejor con los amigos o para ver memes, para reírte un rato y eso es muy bueno. Pero también, si quieres crecer como persona, como profesionista, como emprendedora, ama de casa, lo que tú elijas, encuentra espacios para pensar, para generar nuevas conexiones neuronales. Se dice que el ser humano utilizamos una capacidad muy mínima de nuestro cerebro. Pues si no lo trabajamos, pues ¿cómo podemos incrementar gradualmente esa capacidad? Hay que darle herramienta que nos permita pensar, analizar, discernir, y eso es lo que hace que también tu cultura crezca, que tú como persona tengas más herramientas para poder charlar, para poder crecer. Mientras más vayas dándole alimento a tu mente, más tienes información, vida, llámese en el ámbito profesional, social, personal, lo que tú elijas. Pero si todo el tiempo nada más estás dándole a lo mejor producto chatarra, pues entonces eso es lo que va a generar tu mente, ¿no? Producto chatarra. Fíjate que ahorita que me haces esta pregunta, ¿por qué luego es complicado? Vamos a poner un ejemplo, en algunos ámbitos educativos, redactar un ensayo. Le dices a lo mejor al estudiante, elige el tema y redacta un ensayo. ¿Y qué tema elijo, profe? A veces hasta elegir el tema, ¡pum! Ya se complicó. Bueno, ya eligieron el tema. ¿Y qué digo? ¿No? Porque a veces nada más el contenido que está aquí en la mente de ese estudiante, pues ha estado muy limitado, a lo mejor nada más al entretenimiento, al relajo, que repito, no es que esté mal, es parte de la vida también, pero date la oportunidad de darle más herramientas a tu mente. Cuando tú empiezas a trabajar con tu mente, a darle cultura, y cuando digo cultura me refiero a todo, o sea, que leas, que veas películas, que aunque no seas un experto, pero que veas arte, teatro, pintura, cine, que leas libros, sí, que leas también si quieres el TV y novelas, no pasa nada, o sea, que tengas variedad, eso te permite entonces tener mayor cultura, que escuches si quieres música de banda, música pop,
y también escucha música clásica, música a lo mejor instrumental, para que tengas esa variedad, esa riqueza que hay en la vida. Y entonces esto te permite discernir, te permite pensar. Y ahora sí, en este ejemplo que les decía hace rato, si yo tengo información aquí en la mente, entonces puedo hablar de ella, puedo hacer conexiones neuronales. Dicen que conocer es explicar y conocer es relacionar. Pero si yo no conozco, si yo solamente me centro en una sola cosa, ¿cómo voy a poder relacionar las diferentes cosas de la vida? ¿O cómo voy a incrementar esa cultura, ese breviario en mi léxico, incrementar mi léxico, ¿sí? Si nada más estoy metido en un solo canal. Hay diferentes canales y eso es lo que yo quiero compartir con tus seguidores, mi estimado Eric. Mi pensamiento es ese, que solamente nos enfocamos en un solo canal y no nos abrimos a explorar la riqueza de la vida, el resto de las opciones que tenemos en ese buffet que mencioné anteriormente. Y no necesariamente te va a gustar la música clásica, instrumental, no necesariamente te va a gustar la banda de pop, no, o puede que sí, no sé, pero lo importante es que ya te diste la oportunidad de conocerlo y ya tú vas a discernir, me gusta, no me gusta, y vas a, sobre todo, a incrementarle mayor riqueza a tu mente. Por eso dicen que los viajes ilustran, es un famoso dicho, porque cuando tú viajas dentro de tu país o otro país, conoces culturas distintas, maneras de ver la vida diferentes, maneras de comportarse, de ser, etcétera. Y eso, por experiencia que estás viviendo en esa otra localidad o en ese otro país, incrementa desde tu breviario cultural al saber que en otro país utilizan una palabra distinta a la tuya. Incrementa precisamente también tu cultura a la hora de saber cómo se comporta en otro país y cómo es aquí en México. A eso me refiero. Si eso sucede en los viajes, en la vida cotidiana sucede algo similar si te das la oportunidad de experimentar y de ver las otras opciones del buffet que te da. ¿Sí? Entonces, hay momento para todo. Hay momento para divertirnos, para reír, para echar relajo, para tirarnos si quieres un ratito al llanto, un ratito, bueno, también hay momentos, pero igual hay otros espacios para reír, para conectar con tu espiritualidad, para aprender nuevas cosas que ayuden en tu vida. Hay opciones y hay momentos para todo. Yo creo que en general, o por lo que he visto, se han ido por lo más fácil, por lo que a veces no te permite pensar o discernir y solamente fum, fum, como esponja, recibe, 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 recibe. Esa es mi opinión, mi estimado, del por qué ha sucedido de esa manera, desde mi perspectiva. Qué padre que lo mencionas, Carlos. Yo creo que la otra vez yo estaba escuchando algo, que las personas hoy en día también se pierden este momento de poder aprovechar los atardeceres. Como se ha vuelto una rutina y es algo normal, pero el hecho también de disfrutar un atardecer, ¿cómo es que te mantiene inspirado? Te da otro tipo de visión. Y como tú lo dices, si nomás nos enfocamos en cierta información o en cierto contenido, hasta nuestras pláticas van a ser limitadas, porque no vamos a estar hasta en una reunión y que estén hablando de ahí de algo y tú vas a decir, no, pues qué opino, no sé ni qué están hablando. Y el hecho, como tú lo mencionas, de abrir tu panorama, de ser un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito, darte la oportunidad de conocer otras cosas, otras diferentes. A mí antes, bueno, ahorita no he salido mucho de viaje, pero antes me gustaba un poquito más salir y cómo fue que yo disfruté. De hecho, cuando estuve en Estados Unidos, que estuve por allá, vi cómo es la cultura de la gente. O sea, la gente por allá, el americano, hasta el mexicano que ya vive allá, toma otra cultura distinta. O sea, se adapta ya más al americano. Hay unos que hasta ni español te quieren hablar. O sea, que te dicen, no, tienes tú que aprender inglés. Estamos en Estados Unidos. Y así es cierto, pues, está con toda razón, uno tiene que aprender inglés si estás allá, pues obviamente sí tienes que aprenderlo. Y otra cosa, he notado cuando he ido a otros lugares, cómo es de que hasta la zona geográfica, a mí me gusta mucho, he estado en algunos lugares como en Zacatecas, cómo es su centro histórico. O sea, está muy colonial, muy así. No sé en caso de Querétaro si también está igual el centro histórico, pero me ha tocado también que en Guanajuato.
O sea, vas ahí, ves las casitas, ves la universidad, cómo está, y disfrutas eso, y decir, wow, me traslada, me proyecta a otra dimensión, a otra época. No sé, esto me ocurre mucho, demasiado, y como que hasta empieza uno a imaginar, y empieza a activarse la creatividad. Y todo esto, como tú lo dices, los viajes son impresionantes. Darte la oportunidad de hacer un viaje, pero creo que también irte preparado para contar el chistecito, para que sean esas experiencias sean sumamente agradables. O sea, el disfrutar, llega un momento que hasta uno va viendo en el camino, pues va viendo a veces que te tocan las rancherías. Me ha tocado y vas viendo ahí que las vacas, ¿no? Pues vacas van, y de repente es una vaca café y dices, ah, wow. O sea, de repente se hace normal todo, se hace un, ay, no estoy viendo vaca. Pero hasta cómo va uno disfrutando hasta el hecho de ver vacas. O sea, cómo es que te proyecta. A mí me encanta mucho cuando vas ahí por la ranchería. Yo creo que estoy muy conectado con eso de los ranchos y los caballos y las vacas y todos los animalitos de granja. Me conectan mucho, me proyectan mucho y realmente lo disfruto. Yo cuando vivía allá en Chihuahua, en Juárez, obviamente, mucha gente decía: "No, pues vives en un desierto". Pues sí, sí, cierto, vivo en un desierto. Acá, pues obviamente, pero cuando íbamos a los arenales, que le dicen las dunas, ahí ves todo un montón de pura arena, pero lo disfrutabas ahí en la arena, te echabas, ahí te tirabas y ves como los carros, los 4x4 ahí andan, pero cómo es que conectas y disfrutas, pero a veces la gente está, como tú lo dices, bien atrapada, ya sea en el trabajo, en cualquier cosa, y como que se ha vuelto rutinario y entran en esta monotonía que ya ni siquiera quieren salir. O sea, el día que descansan no quieren ni siquiera hacer ninguna actividad. Cuando la invitación sería que salieran, que se dieran la oportunidad de salir a disfrutar, aunque sea hasta un paseo al supermercado, no ir con ese pesar. Digo que hay gente que disfruta hasta ir al mercado, porque yo veo los niños cómo disfrutan hasta ir al mercado y luego dicen, súbeme al carrito, ponme aquí, siéntame. Y cómo van disfrutando, o sea, disfrutan una ida al mercado. Y luego tú que llegues con tu actitud mala y lo eches a perder. Entonces, yo siempre digo que hay que estar preparado para todo, así vayas al mercado, vayas al súper o cualquier lugar que vayas con esa actitud de disfrutarlo y hacer pasar un buen tiempo, porque yo siempre he dicho que lo que más van a recordar los demás son las experiencias vividas. Las experiencias es lo que uno se lleva ya el día que te toca partir a otra dimensión, a otro mundo. Tu familia siempre se queda con los recuerdos, con las experiencias, lo que lo hiciste es vivir. Y dices, yo vine a este lugar cuando era pequeño. A mí me encanta porque mi hija siempre dice, papá, ¿te acuerdas que fuimos el otra vez allá a la presa donde había unos pececitos? Y como la presa se secó y había pececitos que estaban fuera del agua y un buen de peces muertos ahí. Y decía, papá, ¿pero por qué se murieron estos? Dije, es que hija, no alcanzaron a llegar al agua. Y ella queriendo ahí, pues quería aventarlos. Dice, vamos a aventarlos. Digo, no, eso ya ni aventándolos, ya no van a vivir, ya están, ya. Y cómo era que disfrutas hasta eso, yo siempre he dicho que hay que volver a ser ese niño, o sea, ese niño que habita dentro de nosotros, hacer esa conexión nuevamente, como tú lo mencionabas, uno de los rituales en la mañana, que te das ese espacio de 10 minutos, 20 minutos, pues hacer esa conexión nuevamente con nuestro niño interior, de llevar adentro a ese niño interior, recobrar esa fuerza, disfrutar, porque eso yo creo que los niños a veces dicen, no, pues si ser adulto es así, pues prefiero quedarme siendo un niño, que si vas a ser así bien enojado y todo eso. Entonces, ¿cómo disfrutar de cada momento? Un paseo, por muy pequeño que sea, cómo disfrutarlo, cómo hacer esa autoexploración y disfrutar cada momento de nuestra vida como si fuese el último, porque lo mencionan a veces, los días son como la miniatura de nuestras vidas. Es nuestra vida en miniatura los días. Así, son miniaturas nuestras vidas los días. Entonces hay que Sí, elegir cómo vivimos cada día. Entonces siempre, a mí me encanta mucho hablar de estos temas, me emociona, me apasiona, Carlos. Gracias por cada uno de los rituales, de los conceptos que nos vas. Fíjate que y ahorita me fíjate cae. que, Ajá, sí, adelante, Carlos. perdón que interrumpa, mi estimado Eric, quería compartir también contigo, se ha enfocado mucho el ser humano y volviendo a la pregunta que hiciste anteriormente, en el hacer, porque estamos muy dados al hacer y en este mundo como se ha creado, pues tienes que hacer para vivir o para sobrevivir, ¿no? Y entonces
Estás enfocado mucho en el hacer y que el trabajo y que esto y que lo otro para vivir o para sobrevivir en muchas de las ocasiones. Y eso hace que también te desconectes del ser, ¿no? Porque se ha seguido mucho esta fórmula de hago para tener y soy, ¿no? Entonces hago determinada cuestión, eso me permite tener algo y finalmente soy. Pero muchas veces no es así. Lo ideal, o esto es algo muy personal, yo comparto más la otra forma, que va en sentido inverso, en donde primero eres, reconoces lo que tú eres, tu grandeza, reconoces que eres un ser con muchísimas potencialidades, con muchísimos recursos, y una vez que te reconoces, que te perdonas, que te amas, que te reconoces como ese gran ser humano que eres, entonces haces, pero ya no haces nada más por hacer, sino haces con una fuerza interna porque ya reconociste quién eres. Y luego de que ya hiciste esas acciones, finalmente logras un resultado, un tener. Y ese tener, logro de un objetivo, puede ser cualquier cosa, pero partimos desde reconocer quién eres. Y el reconocer quién eres, amarte con todas tus luces, con todas tus sombras también, con todas tus virtudes, con oportunidad y mejora, y haces, finalmente logras ese resultado. Pero hemos estado como que trabajando al revés. Hago, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para tener y finalmente ser. Y si no lo hago, entonces no tengo y no soy. Yo creo que por esta inercia que tenemos en esta sociedad mundial de tener cosas para ser alguien, es que nos hemos desconectado del ser. Y entonces nada más hacemos por hacer, sin recordar nuestra esencia divina, maravillosa, ese perfecto ser que cada uno de nosotros somos. No, qué interesante, qué impactante lo que acabas de mencionar. Creo que una de las personas que lo manejaba mucho en esta película, El Cambio, no sé si la hayas visto, Carlos, del doctor Wayner Dyer. Él era mucho dado en esta película del cambio, él dice mucho y él es uno de los más que habla de este tema en sus libros, Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas, y todo, y cómo te hace ver que es eso, dice él, si tú, entonces tú vales lo que haces, entonces si tú vales lo que tienes, entonces el día que no tengas, no vales, y eso también como que la gente tiende a perder su personalidad. O sea, cuando tengo, soy una persona, cuando no tengo, soy otra persona. Y entonces hay ese desequilibrio, entonces ya no sabes a cuál personalidad de las dos. Empieza a ver ese desequilibrio, ese sufrimiento, esa frustración. Como tú lo mencionas, genera frustración. Dice, no, pues es que hoy en día todo el mundo habla de, "Oh, hay que tener una casota para que seas feliz, hay que tener un carrazo del año, hay que tener las mejores ropas". Y creo que yo siempre le digo a la gente, lo más fácil para mí, mira, es tener una super casa, tener un super carro, tener muy buena ropa, pero si los que habitan y viven y los que me rodean no son las personas, no son buenas personas, no tienen esa emocionalidad fuerte, entonces, ¿de qué me sirve tener todo aquello? Porque al final de la noche vuelvo a estar solo, vuelvo a estar, o sea, no valgo, o sea, no. Haz de cuenta que hay personas, como tú lo dices, mira, hay cuantos artistas, músicos y todo esto, que se han retirado un momento de hacer su música y todo, por darse ese espacio con la familia, porque también la familia demanda espacio, esa conexión, y tú dices, bueno, ¿de qué momento dejé de ser yo? Me he perdido. Que tengo algunas cosas, méritos económicos, sí los tengo, pero he perdido otra esencia, como tú lo dices, del ser. Lo he perdido por nomás, como lo dices, la gente ahorita está enfocada nomás en puro tener, 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 tener. Y la gente realmente se pierde de otras actividades que donde demanda tanto tiempo que ya se les olvida todo. Y al final de cuentas se queja, a veces la gente se queja de que ocurrieron ya ciertas cosas, de que, ya perdí a mi familia y no sé en qué momento la perdí y todo eso. Qué padre que como lo explicaste tú, me encantó muchísimo. Las personas realmente han perdido esa conexión con el ser en la búsqueda de otras cosas que realmente pues no tienen tanto valor como dijera, valen igual manera, tiene un equilibrio en nuestra vida, pues porque obviamente necesitamos, pero igual manera no cubre esos espacios
emocionales y solamente lo que va creando son vacíos emocionales. Y como lo hemos dicho antes, vivimos ante una sociedad carente de afecto, que a veces ese afecto lo encuentra en cosas materiales, en hacer otras actividades denigrantes. De igual manera, solamente por la búsqueda, pues los jóvenes cuando están en la escuela, de hecho, cuando son jóvenes que vienen a veces que vienen de familias disfuncionales, cómo es que carecen de ese afecto y dicen, voy a pertenecer a cierto grupo porque dicen que son mis cuates. Y ya esto, y al último, y al final de cuentas, te das cuenta que no son tus cuates mientras estás ahí, o cuando andas bien pajudo, como dices, traes con queso las quesadillas, dijeran en mi tierra, ahí se te acerca todo mundo, ¿no? Todo mundo es tu cuate, todo mundo quiere quiere estar ahí contigo, ¿no? ¿Para dónde la ganamos y todo eso? Porque traes ahí con queso las quesadillas, pero el día que ya no traes con queso esas quesadillas que son puras tortillas solas, como le dicen ahí en Guanajuato, en León vendían unos tacos que le decían tacos de aire. Y yo siempre se me conoce, cuando traes los tacos de aire nadie se te arrima. Y pues así serían las cosas, mi Carlos. Qué bueno que nos compartes este tipo de herramientas, este tipo de conocimiento. Yo creo que hoy en día hace falta, creo que hace falta más que las escuelas empiecen a incursionar en este temas de la inteligencia emocional. Ahorita ya se da, creo que en las primarias ya empiezan a manejar algo socioemocional, que se empieza, obviamente ahí adentrando poco a poco, pero creo que todavía nos falta muchísimo más para llegar a este tema y entender la diversidad de los pensamientos de las personas, porque a veces queremos, como tú dices, juzgar a las personas a partir de solamente de su exterior, nunca vemos más adentro, o porque ese niño es así, como tú lo dices, hay niños que tienen muy bajo rendimiento y como tú lo mencionabas, la alimentación, ¿qué alimentación están llevando en sus casas? Quizás ni es un problema psicológico su rendimiento, sino se debe a lo de la alimentación, como tú lo mencionas. O sea, qué importante es entender el mundo por sí todo, porque a veces es eso. O sea, hay gente que no rinde lo mismo por cuestiones, o sea, emocionales. Hay gente que está pensando en qué va a comer el día de hoy, más allá de pensar y con, pues como decía por ahí una canción, no, con hambre las letras no entran. Y sí es cierto, pues cuando uno está pensando en la botana, o no te da ni tiempo para ahí estar ahí bien enfocado. O sea, estás pensando en qué voy a comer el día de hoy. Y pues así creo que, y luego aparte si también ya yo no me gusta mucho meter en estos temas de política, pero a veces sí hace hablar y creo que más si nos metemos en esta ideología de solamente estar apapachando y estar culpando al gobierno, que el gobierno tiene la culpa. Bueno, yo creo que cada quien es responsable de las decisiones que toma y lo que estamos viviendo hoy en día, pues es nuestras decisiones, al final de cuentas, pero también estos mensajes que ha dado el presidente Carlos, que la clase media, ¿no? Que es una clase difícil de controlar, que porque son ambicionistas, los profesionistas y todo eso. Digo, bueno, pues entonces, si soy ambicionista ya estoy mal por querer aspirar a más. Y yo creo que en un libro yo lo leí que decía el libro de la ciencia, hacerse rico, decía, si tú quieres ayudar a un pobre, deja de ser uno de ellos. Y así es, entonces Correcto. tienes que aspirar a ser más para poder, porque yo no puedo ayudar a otros si no me ayudo a sí mismo, ¿cómo voy a ayudar a mi más gente, a la demás gente? Pero al contrario, si le echo ganas, lo logro, la gente va a decir, si él pudo, ¿por qué yo no? Él viene igual de la misma colonia, porque él en ese libro menciona, si a alguien le está yendo muy bien alrededor de donde tú vives, alguien de los dos está haciendo las cosas mal. Si a él le va muy bien, él tiene cosas prósperas, hablando de cosas legales, ¿verdad? No cosas ilegales, entonces alguien de los dos está haciendo algo mal. Y él te dice mucho, pues ve y pregúntale qué está haciendo para que tú también lo hagas, en vez de criticarlo, enojarte con él, porque él no tiene lo que tú no tienes y así sucesivamente. Mejor pregúntale qué fue lo que hizo. Y este tema, cada vez que lo toco, sí es cierto, o sea, este libro me gustó mucho, me impactó bastante. Y sí tiene razón, como a veces uno quiere ayudar a mucha gente y dices, y pero ni siquiera me ha ayudado a mí mismo. ¿Cómo quiero yo ayudar a los demás si no me he ayudado ni yo mismo? Correcto, uno debe empezar por su propia casa. La mera verdad, viendo sus propios resultados, trabajando uno mismo, siendo su propio laboratorio, experimentando si funciona o no funciona. Y ya una vez que tienes tus resultados, una vez que ya comprobaste que lo que dices funciona, lo puedes compartir con los demás. Hola, hola. Ahí te escucho Ah, bien, ahí. ya, ya te escuché. Ya es que como que se me trabó tu imagen y ya Sí, no, ya, también
Se me trabó. Dije, bueno, pero son parte, como yo le digo a la gente cuando estoy al aire, cuando estoy en el programa de radio y luego a veces me veo así, le digo a la gente que se me va el internet y cosas de esas, le digo, una vez se me fue el internet, le dije, sí, y luego se fue la luz, después de Uy. que se me fue el internet se fue la luz, y regreso y luego me empiezo a reír y le digo a la gente, miren, yo lo único que he aprendido es que en esta vida hay cosas inevitables, y una de esas cosas, Ujú, yo no puedo evitar que se me vaya la luz, yo no puedo evitar que no llueva, que salga el sol o que me vaya a morir. Esas son pues, cosas que no las puedo evitar. Digo, al contrario, mejor me río y gozo, como por ahí hasta de las tragedias puedo hacer una comedia, de la forma en que la cuentes. Yo siempre digo, yo aprovecho todo. O sea, se me fue el internet, se me fue todo, y aquí seguimos firme. Y digo, esas son cosas, pero hay como que la gente, lo mencionó de esta parte, Carlos, de que en vez de ver la derrota o ver el fracaso, mejor verlo desde una perspectiva de aprendizaje. O sea, en esta vida yo no fracasé ni me siento derrotado, al contrario, generé un aprendizaje, porque la vida está ujú, llena de aprendizajes. Y si tú empiezas a ver cada cosa que te pasa en tu vida como un aprendizaje, ya vas a generar menos frustración y esto, solamente aprendiste. Tómalo como un aprendizaje y así es lo que hago yo hoy en día. Tomo las cosas con aprendizaje, con humor, que me gusta esto, es humor, bastante me gusta, bastante decir, bueno, hay que contar chistes, la vida es eso, la vida es como, mucha gente dice, la vida es como una canción, la vida es como la música, la vida es como un chiste, a veces es blanco y a veces es rojo, y así sucesivamente, Carlos, creo que es esto de cómo es la mentalidad, cada uno, cómo vas creciendo y vas madurando tus emociones, vas madurando con la vida. Y, pero mucha gente a veces prefiere quedarse en su burbuja y decir, no, no, yo a mí me suceden todas las cosas del mundo mundial, yo soy el más sufrido, yo soy la víctima de todas estas circunstancias. Pues bueno, sí, en un momento no hemos sido, todos hemos sido víctimas a veces. Digo, pues sí, sí, pero ya cuando son, a lo mejor cuando éramos niños podíamos ser que somos víctimas de nuestros padres, porque al final de cuentas ellos nos instruyen como a ellos los enseñaron y como a ellos también se les da a entender por ahí. Pero ya cuando llega una forma que ya somos adultos, pues ya depende de nosotros si queremos seguir con esos mismos, esas cosas que se nos manejaron por generación en generación o romper ese vínculo y hacer otras nuevas cosas. Y eso yo siempre le digo a las personas, es que así es, tú ya eres una persona adulta, ya depende de ti, hasta cuánto tiempo quieres cargar ese sufrimiento, ese rencor, ese odio, que al final de cuentas, la causante de muchas enfermedades, pues son las emociones. A veces tú dices, ujú. ¿por qué tengo esto? Pues, usted viene enojón, siempre se amarga por todo o es muy estresado. Y así sucesivamente, ¿cómo es todo esto, Carlos? La verdad me disfruta muchísimo. Pues bueno, Carlos, muchas gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy aquí en este podcast. Y bueno, algo más que quisieras agregar antes de despedirnos, Carlos, ¿dónde la gente te puede seguir, ponerse en contacto contigo, ver más contenido tuyo y así? Claro que sí, mi estimado Eric. Estoy en Facebook como Carlos Ulaje Speaker. Carlos Ulaje Speaker. También en YouTube pueden buscar mi nombre, Carlos Ulaje. Ulaje se escribe Ulaje. Ahí en YouTube estamos. En Instagram es igual. Ustedes busquen Carlos Ulaje, nada más identifiquen mi cara, porque puede haber otro Carlos Ulaje por ahí, pero bueno, somos distintas personas. Entonces ya nada más identificar mi rostro o que vean el contenido relacionado que a conferencias, que a temas de inspiración. Bueno, ese soy yo. YouTube, el Instagram, en la página de Facebook, como les comenté hace rato, o también de manera directa en el correo electrónico contacto@carlosulaje.com. Ahí estamos con mucho gusto en comunicación, mi estimado Eric. No, pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros una vez más. Gracias por esa disponibilidad de tiempo y gracias por todo lo que nos compartes y todo lo que estás haciendo por las personas. Realmente me agrada mucho tu contenido, te felicito y enhorabuena, que vengan más éxitos para ti y pues muchas gracias.